Por tanto, lo que yo voy a percibir de la realidad tiene mucho que ver con el propósito consciente o inconsciente que tenga. Porque todo lo que yo voy a percibir va a tener que ver con ese propósito. Por eso cuando uno, pues lo típico, quiere comprarse un coche, está poniendo su atención en marcas de coches, no sé qué, y vienen un montón de información sobre coches. Uno se queda embarazada y empieza a ver niños por todas partes. ¿Por qué? Porque hay algo que me está enfocando a eso. Si yo no tengo foco, veo todo como una gran fotografía, pero todo está no enfocado, por tanto lo veo, pero al final no veo nada, porque todo está, no hay foco, no hay precisión. Por tanto, una palabra importante para cómo estamos generando o cómo participamos en la generación de realidad tiene mucho que ver con propósito. Porque nosotros no tengamos consciencia del propósito de este instante, lo que sostiene este instante sí que lo tiene. A ver, vuelve a repetir esto. Lo que está sosteniendo este instante, lo que ha hecho que nos estemos encontrando ahora mismo, tiene un propósito. Si no, no sería posible. Porque nosotros, como identidades, hemos sido traídos a este momento, se ha generado, y yo tuve una idea, esta idea de generar un taller que se llamara Generación de Realidad. Todo esto, aunque yo lo estoy encarnando, aunque lo estamos encarnando todos, porque estamos aquí, hay algo que está sosteniendo que este instante exista. Por tanto, para eso, para esa instancia, hay un propósito. La cuestión es si nosotros nos alineamos con ese propósito, si nos damos cuenta de cuál es el propósito de este encuentro, de lo que vamos a decir, de lo que... Pero a veces te das cuenta y a veces no, ¿no? Cuando hay un propósito, o sea... Entonces va a haber un propósito negativo, inconsciente, y el propósito positivo en el sentido de lo que yo estoy poniendo en conciencia de lo que, para qué, ¿no? El propósito es un para qué. ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Para qué todo lo que es la realidad? Esa es la pregunta clave. El para qué. Claro, pero cuando ocurre algo, o sea, te preguntas el para qué, pero a veces, o sea, ¿te das cuenta o no te das cuenta? Aquí lo importante es tener la pregunta. Aunque, digamos, no tenga que esperar la respuesta, porque este instante es la respuesta a una pregunta que, consciente o inconsciente, hemos tenido todos. Porque si no hubiéramos tenido esta pregunta, no nos hubiera resonado. Hubiéramos leído, y pues ahí, en este momento hay muchas actividades, pero no estamos aquí. Entonces hay una resonancia. Por eso, ¿para qué estamos aquí? Lo vamos a ir descubriendo, es verdad, lo vamos a descubrir, quizás lo estamos descubriendo paso a paso, cuando termine el taller, mañana, dentro de un mes o dentro de 10 años. ¿No? Ese propósito se puede ir desplegando, pero sí que el para qué estoy haciendo en mi vida lo que estoy haciendo, porque si yo no me pregunto ¿para qué estoy haciendo este trabajo? ¿Para qué estoy estando con esta persona? ¿Para qué ayer por la noche fui a una fiesta? ¿Para qué fui? ¿Para qué esta tarde tengo después una cena? ¿Para qué voy a ir a la cena? No, pues ¿para qué? ¿Para qué? Me tengo que preguntar. Después mi respuesta ¿para qué? La tengo que soltar. Quizás yo pienso,
ayer en la fiesta pensaba para no sé qué y después me descubrí otra cosa. Pero el ya tener un propósito, que aunque sea voy para esto, y que después sea otra cosa que estaba relacionada con mi propósito, solo que se define. Y eso me expande, pero de alguna manera no era como, pues voy. Sí, puedo decir, no sé para qué voy, pero hay algo que sabe que tengo que ir. Bueno, pues aunque no pueda describirlo, hay algo. Bueno, pues solamente reconocer, hay algo que quiere ser respondido, algo que quiere ser visto, aunque no tengamos esa concreción, por lo menos darle ese valor, porque si le damos el valor a ese instante, seguro que vamos a recibirlo. Y ahí estar más conscientes de esa participación de ese momento, de ese instante. Si no, hay muchas cosas que pasan, pero como yo estoy desenfocado, hay muchas cosas que vienen como respuesta a, pero yo las dejo pasar. Y seguro que todos tenemos ejemplos de esa sensación de, es que cuando me dijo eso, ya me lo estaba diciendo, pero, ¿no? Y ha pasado una semana o pasado no sé cuánto y digo, ¿y cómo es que no lo escuché pero no lo oí? Bueno, pues eso es como continuamente darnos cuenta de mi foco, de darme cuenta de cómo están respondiéndose las preguntas y si a mí me encuentran, es decir, si yo me encuentro con la respuesta y me doy cuenta de que tenía una pregunta y ahí darme cuenta de este movimiento continuo, porque si no, no hay nada que existe que no tenga el propósito de ser como humanos vivido por nosotros, de la manera humana. Porque este instante, cada uno de nosotros lo va a vivir humanamente de una manera, luego las plantas que están aquí están viviendo este instante de otra manera, y si tuviéramos un animal lo viviría de otra manera. Y todos ellos están sostenidos por este instante y por lo que existe y por lo que no existe. Por tanto, palabra clave así de realidad, propósito. El propósito, y vamos a distinguir el propósito de lo real, un propósito que esté real, para quien sabe de números, para ponerlo en las mismas referencias, este real no se puede percibir, no se puede nombrar, no se puede sentir, es real. Lo real lo vamos a considerar en un aspecto muy, 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 muy abstracto, porque es incognoscible, lo real. Este real va a codificarse 5, es decir, aquí tenemos todas las posibilidades de lo real, que se codifican para generar una identidad. 4. Y esta identidad es la que después va a abrir espacio-tiempo en una polaridad espacio-temporal, y aquí es lo que le llamaremos realidad. Por tanto, la realidad siempre tiene que ver con una identidad. Por eso la realidad que yo veo tiene que ver con las gafas en las cuales mi identidad pone foco. Si mi identidad tiene foco en que, si lo ponemos en valores, pues uno tiene que ser honesto, voy a tener ya la gafa para ver qué, honestos y deshonestos. Si yo tengo las gafas de ser trabajador, voy a ver trabajadores y vagos. ¿Sí? Y eso es lo que me va a impactar. Por tanto, es como que en esta realidad, que es polar, que tiene los polos de un lado y de otro,
Por eso todo lo que me impacta de la realidad me está hablando de mi identidad, no de la realidad, porque la realidad sería la proyección de lo real. Y en la proyección de lo real, esta realidad es, cada uno verá en el color que, ¿cómo es la frase? El color de cristal. Mira. Pues, ¿quién es el cristal? La identidad. Si la identidad tiene unas gafas azules, la realidad todo va a tener tonos azules. O tonos azules, o no voy a tener azul, ¿no? Es decir, va a tener las dos polaridades. Por tanto, todo lo que yo voy a ver en mi realidad va a tener que ver con esta identidad y el desafío de que yo me dé cuenta de cómo está configurada esta identidad. ¿Y no tiene que ver con el código también? Pues Sí. el código tendrás una identidad. Ah, claro, es que el código ya me genera una identidad. Mira, aquí, cuando hablamos de códigos, son las fórmulas que después en la identidad van a tener su proyección para en el contexto Porque manifestarse. según la fórmula, si hay una fórmula, dará... O sea, que aún más arriba de la identidad, la realidad la genera el código, ¿no? Por eso. Ah. Por eso que cuando hablemos de identidad, aquí se decía, ¿no? Parecía, ¿tengo conciencia de que soy yo quien lo hago? No, porque hay un código y hay una posibilidad en lo real que quiere manifestarse y yo solamente voy a ser como el envase, la encarnación, el tipo de receptor que codifica las señales de una determinada manera. Cuando hablas del Pilar, código, una estás pregunta, hablando de la una lógica, pregunta, Pilar. de la lógica que estás percibiendo, ¿no? Exacto, de la Eso es lo mismo, ¿no? El código es lo mismo que la lógica que la lógica, percibes. exacto. Digamos aquí sería la lógica por la cual esta identidad genera este espacio-tiempo y depende de la lógica que haya disponible, esta realidad me voy a pegar a ella o voy a tener esto que estábamos diciendo de poder ver en la realidad una proyección, pero como un código proyectado, no como realidad real. Ya, sí, claro. Pilar, una pregunta. ¿Me puedes explicar a qué te refieres cuando hablas de código? ¿Es al código telefónico? ¿A qué código estás hablando? Código es el aspecto de fórmula de nuestro inconsciente, que va a generar después la identidad. Código como algo abstracto y concreto cuando hablamos de esto. Aquí decíamos, esta identidad tiene ahí un conflicto con trabajar y vago, pues tiene un código en el cual ahí se articula las fórmulas para que yo luego tenga todos estos conflictos con... ¿Tiene que ver con nuestro diseño? ¿Se refiere a nuestro diseño? Este será la identidad. El diseño, este diseño es el que va a ser, va a estar dentro del espacio-tiempo para explorar ese código. Ya, gracias. Como una configuración previa. Como una configuración previa. En informática, la página de atrás y la página de delante, ¿no? Para que haya este programa Zoom, estamos viendo la parte consciente, la parte de realidad. Los códigos no los vemos, los códigos son un montón de códigos para que los enlaces, no sé qué, hagan cuadrecitos y hay alguien que ha configurado que las ventanitas se vean de esta manera. Y esos son los códigos. Los códigos pueden ser como tú te sientes. En un momento te puedes sentir una persona querida, en otro momento te puedes sentir una persona despreciada. Estos códigos son los que en la identidad van a tener todos estos retos, pero el código es más abstracto que lo que luego yo aquí voy a sentir, aquí voy, en el 3 voy a pensar, en el 2 voy a sentir y en el 1 va a ser la parte física donde voy a estar en esta realidad física. O sea, el código es la información que la identidad
coge para hacer todo esto, para darte cuenta el gandul y el trabajador. Exacto. Si solamente ves una parte, estás desequilibrado, tienes que ver las dos partes y llegar al equilibrio, ¿no? Entre las dos, asumir que tú eres las dos cosas. Es que este programa, cuando se proyecta en la realidad, yo primero me voy a identificar en una parte. Claro. Y voy a tener todos los conflictos porque me voy a encontrar con la otra parte. Que no quieres asumir porque no, o sea, porque es todo lo contrario, dijéramos, es la otra, claro. Para el código es lo mismo. Ya. Por eso cuando hablamos del lenguaje y decimos no me importa, a nivel de identidad y de pensamiento, uno diría no me importa. Pero ahí ya sabemos que el código es me importa y no me importa. Sí, Las dos cosas. Porque el código está explorando importar. Cuando se traduce en diseño, ya es la posibilidad de que me identifiquen que no me importa o que me importa demasiado. Pero lo que está explorando el 5, el código, es importancia. Y ahí, en la realidad, va a haber todos los conflictos de poner importancia, de no poner importancia, para poder explorar precisamente lo que es dar importancia, no dar importancia, cuándo sí, cuándo no, en qué medida. Cuando esta identidad... aquí también, para poner aún más concretamente, la realidad, todo cuando este real, que no se puede conocer, que no se puede decir, que no se puede... Sí, que sería como el punto ciego que siempre da más y más y más y más potencial, ¿sí? Porque si pusiéramos que esto es lo real, la realidad solamente sería un trocito así, porque la realidad es un recorte de lo real. Lo real, aquí habría, digamos, todas las posibilidades, y nosotros, cada uno de nosotros está explorando una partecita de todos estos potenciales. Por eso cuando decimos potenciales parece que son muchos, pero hay un potencial, pero después hay cada uno de nosotros es una realidad, porque recorta de todo lo real mi código, una posibilidad codificada para que yo explore en lo lineal los extremos con todas sus particularidades. Entonces cada uno de nosotros, por eso la ilusión de que nos entendemos, ¿no? Porque rozamos, ¿no? Es decir, que los que estamos aquí, pues estamos así, así, por tanto, más así, entonces uno está como más cerca, más lejos, y tenemos la impresión de que nos entendemos, pero de alguna manera asumir que no podemos entendernos. No hay un entendimiento 100%, porque cada uno de nosotros tiene una combinación, un código distinto de las infinitas combinatorias, y por tanto ¿no? Es como las barras, ¿cómo se llama? Los códigos de barras tienen unos números iguales, pues yo qué sé, todo lo que son pastas, pues tiene un número, pero después las espirales ya tienen otro número, y como vayamos más aquí, es más específico. Pero primero somos entonces como si en nuestro código de barra fuéramos humano, por tanto, como humano tenemos el código todos igual. Pero después ya hay diferencias, y ya vamos diferenciándonos, que somos hombres, que somos mujeres, ya el código se va particularizando para que el último numerito sea distinto. Y cuando decimos nos entendemos es porque tenemos más cantidad de números iguales. Pero los que no tenemos los números totalmente distintos, pues no nos entendemos. Y aquí en el contexto nos juntamos todos precisamente para darnos cuenta de esto.
de la naturaleza absoluta, la naturaleza absoluta de lo real y la naturaleza relativa de la realidad.